¡Uy, qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. La vida no es fácil para ninguno de nosotros. Debemos tener perseverancia y sobre todo confianza en nosotros mismos. Debemos creer que estamos dotados para algo y que esto debe ser alcanzado. Con estas palabras de la eminente científica polaca Marie Curie, les decimos, buenos días internautas entusiastas de la ciencia. Este es un espacio radiofónico y ahora virtual dedicado a la divulgación de la ciencia, el cual es producido por el Instituto de Investigación en Zoonosis CIS de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos e interactúen con nosotros, que hoy tenemos una interesante entrevista. Bienvenidos a todas y todas a esta nueva entrega de su programa de humanos y otros bichos. Hoy tenemos una entrevista muy interesante, así que estén atentos a todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Hoy les acompañaremos Jimena Pérez, Sandra Enríquez, Franklin Vaca. Elizabeth Minda y por supuesto todos quienes hacemos este programa. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente desde todas las partes del mundo en donde estén, así que como digo, estén atentos. bienvenidos internautas a un programa más de humanos y otros bichos. Seguramente les va a encantar, así que sintonicen de principio a fin y recuerden, interactúen con nosotros y también con nuestro invitado. Esta entrevista va a estar súper chévere, así que no se la pierdan. Muchos saludos para todos ustedes internautas. Estén atentos al programa. Muchas gracias por acompañarnos siempre todos los viernes. Y por supuesto iniciamos con los titulares que tenemos para el día de hoy, chicas. Por supuesto, iniciamos el programa con el segmento Café y Tertulia. Esta vez tenemos como invitado al biólogo David Brito, con quien tendremos una interesante entrevista. Además, esta semana Jimena Pérez nos ha preparado el segmento ¿Sabías qué?, en donde aprenderemos datos interesantes del mundo de la ciencia. Y por supuesto, como cada semana tenemos la bicho pregunta que no podía faltar. Así que estén muy atentos y escuchen cuidadosamente. Esta está súper fácil, no hay excusa para que no la contesten, así que pilas todos. ¿Qué se puede hallar una vez en un minuto, dos veces en un momento y nunca en 100 años? Repetimos. ¿Qué puedes hallar una vez en un minuto, dos veces en un momento y nunca en 100 años? Esperamos sus respuestas. La pregunta está súper fácil. Solo escúchenla bien y lean en los comentarios que Elizabeth ya va a publicar. Y por supuesto, al final leeremos sus comentarios y daremos la respuesta correcta. Como siempre, internautas pueden dejarnos sus sugerencias y comentarios en nuestro correo humanosyotros@gmail.com. Y en este instante también pueden interactuar con nosotros en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram con el hashtag #BichosSIS. Recuerden que también pueden escuchar los programas pasados en nuestro canal de YouTube de Humanos y Otros Bichos, y cada miércoles presentamos un nuevo podcast. Pueden escucharnos en Spotify y también agregarnos como uno de sus canales favoritos. Enviamos un caluroso saludo a los más de 1500 seguidores en nuestras redes sociales y a todos los que están compartiendo este espacio por primera vez, gracias a la web. Muchísimas gracias y espero aprendan mucho con nosotros. A los compañeros de la Universidad Central, en especial
a nuestros compañeros del Instituto de Investigación en Zoonosis, CIS, que siguen trabajando desde casa. Les mandamos un saludo muy grande. Además, un saludo afectuoso a Verónica Espinosa, Maggie Díaz, Luis Mena, Vanessa Herrera, Jessica Campaña, nuestros fieles oyentes de cada semana. Muchas gracias por escucharnos. Y como lo habíamos mencionado en los titulares, iniciamos con el café y tertulia. Esta mañana tenemos invitado a Freddy David Brito Zapata, de nacionalidad ecuatoriana. Es licenciado en Ciencias Biológicas y Ambientales y licenciado en Turismo Ecológico por la Universidad Central del Ecuador. Sus intereses científicos están dentro de la biología evolutiva, ecología y conservación de anfibios y reptiles, distribución espacial y biogeografía. Ha desarrollado pasantías, consultorías y trabajos de investigación en el área de la herpetología en instituciones como el INABIO, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ecociencia, Universidad Técnica de Cotopaxi, Universidad San Francisco de Quito, varias consultoras ambientales y la PENUS. Tiene 3 artículos publicados y 2 en revisión. Además, ha participado como expositor en varios congresos nacionales. Actualmente es investigador asociado al Museo de Zoología de la Universidad San Francisco de Quito y vicepresidente de la Red Ecuatoriana para el Monitoreo de Fauna Atropellada. Bienvenido, David. Hola, buen día con todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en este programa y les felicito por esta iniciativa de divulgación de ciencia. Bienvenido, David, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto tenerte aquí en nuestro segmento Café y Tertulia. Y bueno, Sandrita nos ha mencionado pues, todo el background que tienes tú a nivel científico, a nivel de laboral, en tu trabajo y todo. Pero bueno, la primera pregunta que normalmente le hacemos a nuestros invitados es ¿cómo nació tu interés en las ciencias biológicas? ¿Quién o qué fue lo que te orientó a estudiar el mundo, la vida en general? Bueno, como mencionó Sandra anteriormente, inicié con la carrera de turismo ecológico en el año 2008, me parece, ya no me acuerdo. Entonces, como estaba en contacto con la naturaleza siempre y desde niño me ha llamado la atención la naturaleza, entonces no sabía que existía en realidad la carrera para ser biólogo. Una vez que entré a ecoturismo funcionaba en el mismo edificio la carrera, entonces ahí decidí cambiarme. Pero como ya estaba bastante avanzado en la carrera, entonces decidí acabar esa y empezar con la otra. Pero la persona que en realidad me empujó allá a matricularme en la carrera fue Pablo Medrano, que le entrevistaron anteriormente también en su programa. Hubo un día que me dijo, hoy hasta ahora son las matrículas, ¿por qué no nos inscribimos de una vez? Entonces, como teníamos los mismos intereses, dije, ya, vamos. Y nos matriculamos así de una vez y ya empezamos con lo que anteriormente ya se quería hacer, ¿no? Entonces ahí empezó este camino de las ciencias biológicas. Qué chévere historia. Las cosas cuando tienen que ser, tienen que ser. Bueno, sí. También sabemos que eres un herpetólogo, como ya mencionamos antes, pero cuéntanos un poquito, ¿a qué se refiere? Cuéntanos a nuestros internautas, ¿a qué se refiere la herpetología? ¿Qué estudia? ¿Qué haces como profesional en esta rama? Para que nuestros radioescuchas lo comprendan y también conozcan y quién sabe, también se animen a seguir esta maravillosa rama, ¿no? Sí, bueno, un herpetólogo es el científico o el biólogo que estudia anfibios y reptiles, los animales que se arrastran, como que proviene de ahí la palabra. Entonces, es un biólogo especializado, algunos en ranas, otros más en reptiles o en lagartijas, en serpientes.
Entonces se engloba en la palabra o en el nombre herpetólogo a especialistas de diferentes grupos dentro de estos grupos de estudio. Entonces en el país mismo sí hay quienes se especializan en estudio de serpientes o tienen una familia especial de anfibios para estudiar. Varios también estudian, digamos, anfibios, pero su fuerte está en ciertas familias o solo en las ranas o tal vez en salamandras. Y hay herpetólogos incluso que a la vez describen especies de lagartijas como también especies de serpientes, ranas. Entonces ahí ya depende de la amplitud y la especialidad que tenga cada uno y también el interés. Entonces, básicamente yo como herpetólogo he trabajado bastante con ranas, un poco con reptiles, pero por lo que es un poco más complicado, pero básicamente son los dos grupos de estudio que engloba la herpetología. Qué chévere, David, un mundo realmente fascinante de los anfibios y reptiles. O sea, son seres un poco que llaman la atención y a la vez también nos generan cierto respeto, ¿no? Por los venenos que podrían segregar, ¿no? Pero bueno, ese es el mundo de la herpetología, es un mundo realmente muy interesante. Empezaste trabajando como pasante en el INAVIO. ¿Cómo fueron esos inicios en tu carrera profesional? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Pensaste que estabas equivocado? ¿Que estabas en el camino cierto? Cuéntanos un poco. Creo que pasa a varias personas, pero voy a hablar de mí, que cuando entré a la carrera es como que hay tantas áreas en las que especializarse o tantos grupos por estudiar que no sabía por cuál decidirme. Entonces siempre hubo un interés por estudiar fauna, pero no sabía algo específico. Entonces, como ya tenía la idea de que quería hacer investigación, fui al INAVIO a averiguar cómo se puede hacer pasantías para seguir formándome aparte de los estudios de la carrera. Entonces, inicialmente ingresé a la división de mastozoología del INAVIO, que en ese museo era el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales en ese momento. Y estuve más o menos 10 meses en esa área, trabajando con pequeños mamíferos, con murciélagos, ratones, más que nada en trabajo de laboratorio. Entonces tuve la oportunidad de irme a trabajar en un proyecto y entonces conocí la parte de herpetología, conociendo al herpetólogo que fue conmigo, ¿no? Justo estábamos en el mismo grupo. Entonces ahí me enganchó la herpetología totalmente. Después de ese viaje regresé y ya me dediqué a la herpetología de lleno. Entonces ahí estuve haciendo pasantías varios meses con Mario Llanes. Él en ese tiempo era el curador de la división de herpetología. También conocí a otros científicos como Manuel Morales. Y ahí también conocí a Carolina Reyes, con quien estoy trabajando ahora y hemos trabajado ya un tiempo. Entonces ya ella estaba a cargo de la división de herpetología por un tiempo y con ella empecé a hacer la tesis ya de pregrado de la licenciatura. Entonces realicé con ella la tesis y de allá comenzamos a trabajar en algunas publicaciones, descripciones y algunas cosas. Entonces ahí, después de ese tiempo que pasé un poco dudando de a lo que me quería dedicar, una vez que conocí la herpetología ya me enamoré completamente y de ahí a seguir de largo con esto. Ya no me voy a cambiar tampoco. Chévere, David, muy interesante cómo cada biólogo toma su camino ahí en todas las profesiones, ¿no? David, sabemos que recientemente junto a Carolina Reyes publicaste la descripción de una nueva especie de rana en el Ecuador, a la que llamaron Pristimantis led Zeppelin. Cuéntanos, ¿dónde la encontraron? ¿Cómo fue su colecta? ¿Y cómo fue el proceso para su identificación y descripción como nueva especie? Ya, bueno, la fase de campo, digamos, estuve trabajando en un proyecto en esta comunidad que es en Zamora Chinchipe. Y en el 2016 fue el primer individuo que colecté.
la verdad es bastante extraña la especie porque se parece mucho a una especie que hay en Perú. Entonces, habían unos trabajos publicados antes que le ponían como esta especie, pero siempre quedaba un poco de duda, ¿no? Eso pasa con varias especies que son crípticas. Entonces, como que se depositó en el INAVIO el individuo y nos quedamos igual con la duda. Entonces, ya en el 2019 pude encontrarle de nuevo a la rana, aunque ya había ido varias veces allá, pero no lo encontraba. Entonces, en el 2019 ya pude encontrar 3 individuos más y con eso ya se pudo observar más variaciones entre los individuos y para poder diferenciar de la especie que es muy similar de Perú. Entonces, una vez que como que a rasgos generales le vimos que era diferente, comenzamos con Carolina, decidimos examinarle minuciosamente para poder compararle. Entonces, una vez que comenzamos a comparar, a hacer mediciones, a leer las descripciones originales de las especies que son similares, entonces ya supimos que era definitivamente una especie nueva. Sin embargo, es algo complicado ahora describir una especie únicamente morfológicamente, porque la mayoría de revistas científicas piden una base filogenética para una descripción, una base molecular o estudios genéticos, para poder diferenciar. Sin embargo, esta especie sí tenía rasgos que lo diferenciaban mucho de las otras especies, entonces estaba bastante bien justificado la descripción y la diferenciación de otras especies. Entonces comenzamos a trabajar, a escribir el primer borrador, a pulir, a hacer las figuras, los mapas y algunas cosas. Inicialmente mandamos a una revista, pero no nos aceptaron por lo que no teníamos una base, un estudio molecular para diferenciar la especie. Pero luego mejoramos un poco, mandamos a otra revista que es en la que se publicó, en Neotropical Biodiversity. Y bueno, los revisores nos hicieron unos pequeños cambios, pero se publicó con revisiones menores, por suerte. Entonces, así salió la nueva especie. David, llama muchísimo la atención sobre todo el nombre de esta ranita, ¿no? Pristimantis Led Zeppelin. ¿Por qué este nombre y por qué bueno, obviamente no en honor a este grupo de rock muy famoso, pero ¿a qué otras implicaciones más hay detrás de este nombre tan llamativo? Bueno, el gusto musical con Carolina es muy similar. Yo tuve siempre la idea de ponerle este nombre a una especie de rana. Escuchando su música, a veces trabajando en el laboratorio, decía, algún rato tengo que poner el nombre de esta banda, a una especie. Entonces, justo estábamos trabajando en esta especie, le propuse a Carolina, y bueno, sí tuvo también otras implicaciones, pero una vez que decidimos se publicó. La verdad yo no me esperaba que llegue tan lejos, o sea, que se conozca en tantos países. No pensé que se iba a difundir tanto la especie. Dije, de pronto, tal vez en la prensa local, así la nombren, como ha pasado con otras ranas que ni siquiera se enteran que se describen, cosas así. Entonces, una vez que ya le pusimos el nombre, sabíamos que ponerle un nombre así a una especie implicaba a que se difunda bastante, a que conozcan la especie, pero también fue como un llamado de atención para que se conozca que en Ecuador se describen nuevas especies, que hay investigadores que se dedican a estudiar las ranas y que sobre todo hay zonas que son poco exploradas y que tienen alto endemismo, que de pronto no se conoce. Conocemos de pronto los que estamos en el mundo de la biología, tal vez amigos cercanos por redes sociales o cosas así, pero no se conoce, mucha gente no conoce o no está enterada o no le interesa simplemente. Entonces la idea era también llamar la atención con el nombre de la rana y en cierto sentido también ver si es que se consigue
un apoyo para seguir trabajando, ¿no? Para seguir haciendo investigación, para seguir trabajando en la conservación de las ranas. Entonces, fueron como que las dos. Una era esto de llamar la atención de la rana, de su hábitat, de que es endémica, de que es ecuatoriana. Y otra también sí, porque simplemente nos gusta un montón la música de Led Zeppelin y en general el género rock mismo. Entonces decidimos ponerle ese nombre y bueno, sí, se difundió bastante. Incluso hasta se publicaron en varios países en la prensa. En The Guardian me sorprendí mucho que hicieron un reportaje y basado en eso Robert Plant, que es el vocalista de Led Zeppelin, mandó un tweet. Entonces sí fue increíble. En realidad no, estábamos muy sorprendidos con Carolina. Y bueno, esos eran las razones y los objetivos y bueno, lo que resultó de ponerle este nombre. Que no ha sido la primera especie que se nombra a una banda, ¿no? Sí hay otras especies de ranas igual. En Colombia mismo hay una rana arbórea que se llama Dendropsophus mano negra, que es en honor a esta banda Mano Negra o Mano Chao como le conocemos. Recientemente, igual hace unos años, le nombraron a una serpiente en África en honor a James Hetfield de Metallica. Hay otra rana dedicada a Ozzy Osbourne y bueno, hay varias especies que de pronto no se han conocido por acá, pero sí les han puesto por diferentes razones. Incluso la serpiente que le pusieron en nombre a James Hetfield supuestamente les recordaba a James viéndole. No sé cómo, pero les recordaba. Wow, qué chévere, de verdad. Sí, yo también vi la noticia de The Guardian. Qué emocionante, además, que con tu trabajo saquen adelante las investigaciones aquí en el Ecuador. Muchas felicidades por eso. Gracias. Sí, realmente es muy chévere que Ecuador trascienda fronteras y con la ciencia. Y justo hablando de eso y de más investigación, la especie nueva de ranita que identificaron provino de la cordillera del Cóndor en Zamora Chinchipe. Esta está ubicada al suroriente del Ecuador. Esta zona es conocida por ser muy diversa y por poseer un alto endemismo. ¿Tú crees que haciendo más investigación, con más recursos, con más apoyo, pueden tal vez encontrar nuevas especies de anfibios, reptiles en esa zona? Sí, la cordillera del Cóndor es una zona muy particular. La formación incluso la composición del suelo, que es bastante arcilloso, es una cordillera bastante rocosa, produce unos ecosistemas muy particulares. Entonces se han descrito varias especies de la cordillera del Cóndor desde hace varios años, de ranas, de mamíferos pequeños, de plantas. Entonces sí se puede encontrar especies que su nombre es en alusión a esta zona, ¿no? Creo que la última fue Ilocirtus condor, que no fue hace mucho que la describieron, es una rana súper bonita. Y bueno, sí se han encontrado otras especies, pero la dificultad del muestreo allá tal vez limita un poco el conocer más especies o obtener más individuos para poder describir especies. Pero sí es increíble cómo se encuentra una especie muy localizada y de pronto caminas una hora más y encuentras otra que no está en el sitio primero. Entonces, de hecho sí hay bastantes especies, debe haber muchas más. Yo no he trabajado en toda la cordillera, pero hay organizaciones, universidades, instituciones que sí la exploran, pero el esfuerzo de muestreo debe ser grandísimo para poder catalogar y describir todas las especies que hay allá, porque aparte el endemismo es súper alto y de hecho en anfibios sí debe haber muchas, y de hecho sí hay especies que de pronto por falta de financiamiento, por falta de exploración, por falta de individuos colectados no se pueden describir. Entonces sí es una área muy potencial para describir especies.
Sí, David, como vemos, la cordillera del Cóndor es un área muy valiosa para la biodiversidad de nuestro país. Sin embargo, allí también se desarrollan actividades humanas que causan graves impactos a la naturaleza, como por ejemplo la minería a cielo abierto. Según tu criterio, ¿cómo se podrían proteger estos bosques y no perder la biodiversidad que contienen antes de que desaparezcan estas nuevas especies que se podrían encontrar a futuro? ¿Qué sugieres, David? Bueno, con minería a cielo abierto sí le veo muy complicado, ¿no? Porque en realidad es como que se acaban una montaña y dejan un hueco enorme. Pero tal vez otro tipo de minería se puede buscar medidas de compensación, como conservar ciertas áreas que sean muy sensibles para las especies, donde se encuentren especies restringidas en distribución, especies endémicas. Creo que esa es una de las bases para que se pueda conservar un área, digamos, tener la descripción de las especies, primero conocerlas, porque muchas veces lo que hacen es, en los planes de manejo ambiental, explorar un área, solo enlistan las especies y no se describen, ¿no? Hay muchos SP, hay muchas ranas que no se conocen, entonces no se sabe ni lo que se está perdiendo. No se puede estudiar su ecología, cómo se puede mitigar el impacto frente a estas especies. No se puede tomar medidas de conservación en sí. Básicamente en ranas al menos y en todo, creo, toda la fauna, la mejor medida de conservación es la preservación del hábitat y causar el menor impacto. Entonces creo que se deben hacer estudios profundos de las especies y analizar la composición de la comunidad de todos los grupos de fauna y describir las especies, primero conocer las especies para poder trabajar en su conservación. Entonces, creo que se debe tener bastante control sobre eso para no destruir hábitats sensibles y para conservar al menos todo lo posible el hábitat de las especies endémicas. Todas son importantes, ¿no? Pero de las más sensibles al menos sí se debe hacer un estudio bastante bien hecho y minucioso, incluso por especie hacer estudios. Es muy cierto, David, lo que dijiste, la minería a cielo abierto es sumamente perjudicial. Tanto territorio por simples metales, ¿no? David, con esta nueva especie de rana descrita, ¿cómo quedan los números de diversidad en los anfibios de nuestro país en relación a nuestros países vecinos? ¿Cómo estamos en relación a ellos? Hasta hora de mañana que revisé, el número de especies de anfibios en Ecuador son 643. Se ha ido incrementando bastante en los últimos años, porque sí se han descrito muchas especies, sobre todo el género Pristimantis. Pero esto no ha cambiado nuestro tercer lugar en el número de especies. Estamos todavía detrás de Brasil y de Colombia. Claro que se ve una enorme diferencia en territorio, porque Ecuador comparado con Brasil no es una pequeñísima parte, pero Ecuador se sigue manteniendo en el primer lugar a nivel mundial en el número de especies de anfibios por unidad de área. Entonces, en un territorio tan pequeñito sí tenemos muchas especies y estamos en tercer lugar en general, pero por unidad de área estamos en primer lugar. Entonces, este número se va a ir incrementando porque hay ahora mucha gente que está describiendo especies de anfibios que trabajan en su conservación y creo que sí van a salir este año y los próximos años han de salir varias especies descritas que incrementarán este número. Qué bueno, David, esa es la idea, que conociendo más y como tú decías, el momento en el que conozcamos todas estas especies, pues nos dé más valor y las conservemos, ¿no? De mejor manera. Al inicio, cuando Sandrita comentaba tu recorrido profesional, ella también mencionaba que has trabajado en proyectos de investigación con fauna silvestre atropellada.
¿Nos podrías contar acerca de esto? Si en las carreteras también se encuentran anfibios o reptiles sin vida debido pues a estos atropellamientos. Sí, justamente con estos proyectos trabajé con Pablo Medrano, que el año pasado formamos una red para el monitoreo de fauna atropellada. Entonces, en el 2014 fue la primera vez que trabajamos juntos en un estudio que fue su tesis de maestría, y sí encontrábamos más que nada serpientes y también anfibios, pero en mucho menor número. En el año pasado también trabajamos hasta principios de este año. Fue un poco más largo la fase de campo, y las serpientes son uno de los grupos más atropellados. Incluso hay estudios en los que han hecho como un experimento de poner serpientes de juguete en las carreteras para ver si es que los conductores frenan, serpientes grandes, para ver si es que frenan y evitan atropellarlas, ¿no? Pero en serpientes, como se ha difundido miedo desde épocas muy antiguas, porque desde que la serpiente le ofreció la manzana para que se coma en las historias bíblicas. Wow. Entonces, sí hay miedo, porque piensan que todas las serpientes son venenosas, piensan que todas las serpientes van a atacarles, que son solo algo malo que puso el mal en este mundo. Entonces, en ese estudio sí les atropellaban a propósito a las serpientes. Entonces, de las que se encuentran, de las que encontramos en los estudios, creo que muy pocas deben ser atropellamiento por accidente. Creo que la mayoría sí son por esa razón, por el desconocimiento de la gente. Y los anfibios, por otro lado, son menos detectables por el tamaño. Entonces, depende de la metodología que se utilice, pero nosotros, como íbamos a cierta velocidad, como a 40 kilómetros por hora, entonces es difícil ver anfibios pequeños, y no es que hay muchos anfibios grandes. Entonces, pero sí hay otros estudios que se han hecho en bicicleta, por ejemplo, o muestreando a pie, donde el número de anfibios se incrementa bastantísimo. Entonces, sí hay de los dos grupos, y bueno, por diferentes razones. Las carreteras el pavimento concentra el calor, y los reptiles necesitan calor por su condición de ectotermos. Entonces sí nos hemos topado también que varias serpientes están en las carreteras tomando el sol o tratando de cruzar, y sí son bastante atropelladas. Las serpientes, más que nada, uno de los grupos con mayor tasa de atropellamiento en los resultados que obtuvimos con Pablo en el 2014 y 2021. Qué pena realmente que las personas en algún punto los atropellen a propósito, ¿no? Pero dices tú, a veces Sí. por el desconocimiento, no darse cuenta que son muchas de ellas muy bonitas, no necesariamente son malas o son venenosas, tienen colores espectaculares. Entonces sí deberíamos generar un poquito más de conciencia con respecto a eso para no atropellarlas a propósito, sobre todo. Yo quería, antes de continuar con la entrevista, David, mencionarte, y muchas gracias a todas las personas que están siguiendo esta entrevista en el en vivo, en el Facebook. Hay muchísimas personas que te mandan saludos, David. Tenemos a Sandri Brito, Adrián Brito, Javier Hualpa, Caterine León, Mónica Tapia, Fernando Silva, no sé quién más se me escapa por ahí, Jonathan, JD, todos te mandan saludos y te felicitan. Y bueno, hacen alusión también a esta nueva especie de Led Zeppelin. Dice que muchas felicitaciones por esta nueva especie, así que hago extensivo esos saludos, y pues al igual que mis compañeros también te felicitamos por este nuevo aporte científico, y sobre todo por el gran trabajo que haces, ¿no? con la herpetología. Muchas gracias. Saludos también a todos. Por ahí está mi familia, amigos, todos. Un abrazo grande. Qué chévere. Y por supuesto, como siempre decimos, la parte triste es que el tiempo se nos viene en contra. Así que para terminar y cerrar esta chévere entrevista, también como desde cuando decía Elizabeth, hago extensivo la felicitación hacia ti, porque el trabajo de investigación, como tú dices, no es nada fácil.
Hay días que imagino que muestra de ser cansadísimo, como mencionaste, en esa zona. Así que qué chévere que hay gente que se ponga los zapatos y vaya con todas las ganas, y igual en cada una de sus ramas sigue intentando frente a todas las adversidades, y esperemos que Ecuador se conozca más y la investigación también llegue en otros temas, también cruce fronteras. Para terminar con la entrevista con David, por favor, nos gustaría mucho que nos cuentes una anécdota personal que te haya pasado en el campo, en el laboratorio, y por supuesto que sea radio audible para que nuestros oyentes de todas las edades puedan escuchar. Bueno, una experiencia con Pablo cuando estábamos trabajando justo el año pasado en esto de los atropellamientos. Siempre hay duda de qué especie es por el estado en que se les encuentra. Entonces, justo habíamos encontrado una especie de gato atropellado cerca de una casa. Entonces Pablo decía, es un tigrillo. Yo decía, no, es un gato. Entonces como que debatíamos. Hasta que el señor, el dueño de la casa, se acercó y dijo que qué estábamos haciendo. Y bueno, le explicamos un poco. Me dijo, pero ese es el gato de mi vecino. Entonces yo dije, bueno, ya gané, ¿no? Porque le conocí al gato. Hasta que seguíamos conversando y el vecino que vivía al lado se acercó también. Entonces dijo, ¿qué están haciendo? Entonces les explicamos y de ahí el gato dijo, es que es el gato de él. Entonces entre los dos se culpaban que era el gato del otro. Y a la final no era el gato de ninguno, resultó ser un tigrillo, la verdad, atropellado. No. Sí, entonces al principio era como que nos daba un poco de risa porque entre los dos se culpaban que era el gato del otro. Pero después a la final resultó ser un tigrillo que no fue el único que encontramos atropellado. Entonces estaba en una zona que era puro pastizal, pero resulta que el tigrillo se bajaba a comer las gallinas y por eso los dos vecinos incluso estaban contentos que se les había atropellado. Entonces sí, es muy muy complejo esto de el conflicto de fauna silvestre con los humanos. Y bueno, esta anécdota no me he olvidado y creo que fue tema de conversación para varios días. Eso creo que les puedo contar. Muchísimas gracias, David, por haber aceptado la invitación en nuestro programa de Humanos y Otros Bichos, y pues me uno a las felicitaciones de mis compañeras. Realmente un gran aporte el que has hecho junto a Carolina Reyes en la nueva descripción de esta especie. Muchísimas gracias, David, y pues nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, igual por la invitación, y de nuevo felicitaciones por el programa. Gracias. Warmi kuna tatari kung ipangni kuna
acabamos de escuchar la canción Latinoamérica Warmy de Renata Flores. Espero les haya gustado. Bueno, y después de mucho tiempo regresa el ¿Sabías qué? ¿Cierto? Muy cierto, Eli. Volvemos con este interesante segmento, el ¿Sabías qué? Sabemos que vivimos en un sistema planetario integrado por el Sol y los cuerpos celestes que orbitan en torno a él, entre los que sobresale nuestra amada Tierra. Seguro que estás pensando que existe una gran cantidad de sistemas solares en el universo. Y pues sí, no te equivocas. Al que llamamos sistema solar es al nuestro. Bienvenidos a su segmento ¿Sabías qué? Hoy le traemos datos súper interesantes acerca del sistema solar. Vamos con el primero. ¿Sabías que nuestro sistema solar posee una gigantesca cola como la de un cometa y que se extiende por decenas de miles de millones de kilómetros en el espacio exterior? ¿Sabías que la luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra y 7 horas en alcanzar los límites del sistema solar? Una de las curiosidades de nuestro sistema solar que más ha impresionado. ¿Sabías que Mercurio es el planeta más pequeño del sistema solar? Al ser el planeta más cercano al Sol, su superficie alcanza los 450 grados centígrados de temperatura, pero las temperaturas nocturnas llegan a menos 170 grados centígrados, debido a la atmósfera del planeta que no le permite atrapar calor. ¿Sabías que la Tierra no tarda en girar sobre su propio eje 24 horas, sino que tarda 23 horas, 56 minutos y 4 segundos? ¿Sabías que los científicos han descubierto el objeto más lejano del sistema solar? Este mundo lejano está 3 veces más lejos que Plutón y su órbita se completa en por lo menos 3.000 años. Le han llamado a este objeto Faro, que significa reloj. ¿Sabías que hay rocas que se formaron en Marte y se han encontrado en la Tierra? Los científicos creen que fueron expulsados del planeta rojo por causa de un asteroide o cometa. ¿Sabías que si comparamos al Sol, Júpiter y la Tierra con objetos, el Sol sería una pelota de playa, Júpiter una pelota de golf y la Tierra apenas un pequeño quisquite? ¡Wow! ¿Sabías que en Neptuno se originan huracanes de hasta 2.100 kilómetros por hora? Se trata de un fenómeno que es muy raro, ya que el planeta tan frío que tenga nubes moviéndose a tanta velocidad es bastante raro. ¿Sabías que cuando el Sol supere la fase de gigante roja, colapsará? Aún mantendrá su enorme masa. Tendrá un volumen similar al de nuestro planeta. La Tierra se habrá convertido en una enana blanca. Así pues, el Sol es una estrella amarilla. Será una gigante roja y acabará como una enana blanca. ¿Sabías que Venus tarda 243 días terrestres en dar un giro sobre sí mismo y 225 días terrestres en dar un giro alrededor del Sol? Esto significa que un día en Venus dura más que un año, ya que gira más lentamente sobre su eje que alrededor del Sol. ¿Sabías que las puestas de sol en Marte son azules? Así es, azules. El polvo en la atmósfera de Marte tiene finas partículas que permiten que la luz azul penetre la atmósfera de forma más eficiente que los colores con mayor longitud, como el amarillo y el rojo. ¿Sabías que Saturno es conocido por su anillo de asteroides y también es un planeta gaseoso sin superficie sólida? Por su densidad podría flotar en una piscina de 60.000 kilómetros de largo. ¿Sabías que en Júpiter podrían caber 1.300 tierras? El denominado rey de los planetas se ubica más allá del cinturón de asteroides.
Este gigante gaseoso cuenta con unas dimensiones tan impresionantes que el único que puede plantearle cara en este sistema es el Sol, cuyo tamaño le supera. ¿Sabías que la luna más grande de Saturno es una cajita de sorpresas? Una de las más interesantes consiste en que si los seres humanos pudiéramos poner un pie en ella, desplegando un par de alas artificiales, volaríamos sin dificultad. Eso sí, respirar no podríamos. ¿Sabías que son muchos los lugares que podrían albergar vida extraterrestre? Gracias al experimento de Miller y Urey, desarrollado a finales de los años 50, se sabe que unos cuantos compuestos químicos de un rayo pueden generar compuestos orgánicos que se transforman en formas de vida. Claro, aunque son formas de vida un tanto extrañas. Y adivinen cuál es uno de estos posibles planetas. Júpiter cuenta en sus enormes nubes con todos estos compuestos. ¿Sabías que la superficie de Urano huele a huevo podrido? Debido a su concentración de sulfuro de hidrógeno y metano. Aunque no es tan llamativo como Saturno, Urano también dispone de un anillo de asteroides. ¿Sabías que la masa del Sol está formada por casi 3/4 partes de hidrógeno? La última cuarta parte es básicamente helio, con algunas cantidades menores de otros elementos como el oxígeno, el neón, el hierro y el carbono. ¿Sabías que en la superficie del Sol existen áreas más oscuras que se conocen como manchas solares? Son debidas a las variaciones magnéticas que se producen durante las tormentas magnéticas. La razón por la que se ven más oscuras es porque su temperatura es inferior a la de las zonas circundantes. ¿Sabías que los científicos dicen del Sol que es una esfera perfecta, o por lo menos lo más parecido a una, de lo que hay en la naturaleza se conoce? Eso es debido a que tan solo hay una pequeña diferencia de 10 kilómetros entre los diámetros polar y ecuatorial. ¿Sabías que el diámetro del Sol es de 1.4 millones de kilómetros? Lo que quiere decir que tiene casi 110 veces el diámetro de la Tierra. Una de las curiosidades del Sol más sorprendentes es que en su interior cabrían alrededor de 1 millón de tierras. Sorprendente, ¿cierto? Hasta aquí los datos súper interesantes sobre nuestro sistema solar. Esperamos que hayan aprendido mucho en este segmento y nos vemos en la próxima. Jime ya lo había mencionado, el tiempo es corto en nuestro programa de radio, siempre se nos va el tiempo volando. Jime, ¿tenemos la respuesta a la bicho pregunta? Por supuesto, a ver, les voy a repetir una última vez, porque está súper fácil, amigos, piénsenla. ¿Qué se puede hallar una vez en un minuto, 2 en un momento y nunca en 100 años? Recordemos las clases de literatura, ¿verdad? ¿Qué se puede hallar una vez en un minuto, 2 en un momento y nunca en 100 años? Está súper fácil, Fran, estás en medio de la ciencia y tú sabes la respuesta. Piénsala. Está súper facilita, es la estructura de la palabra. No, está difícil. Última oportunidad, está facilito. A ver, no. ¿Dónde está? Las preguntas de Jimena siempre tienen trampa. Así que alguna trampa está por ahí. Está facilita, ya que nadie puede. Es simplemente la letra M. 1 en un minuto, 2 en un momento y nunca en 100 años. Ya pero estaba súper fácil. Y no estaba pensando, estaba solo de escuchar. Y sabemos que nuestros internautas tampoco supieron la respuesta correcta. Pero igual estuvieron atentos todo el programa. Así que gracias por sintonizarnos en una entrega más de Humanos y Otros Bichos. Y estén muy pendientes que los siguientes programas igual tendremos datos súper interesantes. Ya me imagino cuando la Gila sea profesora
nos hagan las preguntas en los exámenes a los alumnos. Pero todo, no mentira. Bueno, internautas, muchas gracias por habernos escuchado y acompañarnos en este programa. No se olviden hacerlo todos los viernes a las 10 horas. Hasta la próxima semana. Queridos internautas, esperamos nos hayan acompañado hasta el final del programa, porque hoy aprendimos muchas cosas y sobre todo a valorar lo que tenemos. Recuerden lo que dijo David, estamos en tercer lugar en diversidad de anfibios y reptiles, pero primeros de acuerdo al área, ¿no? Porque somos un país pequeño, pero tenemos muchos anfibios y reptiles por cada kilómetro cuadrado. Entonces, valoremos lo que tenemos, no los destruyamos, porque aunque ustedes no lo crean, todos estamos ligados en este planeta Tierra. Todos dependemos de todos los seres que viven aquí. Si ellos faltan, nosotros también algún día nos tendremos que morir. Eso es, y pues hasta la próxima. Recuerden que en este planeta la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente van juntas. Si una de ellas falla, todas fallan. Así que estemos pendientes de cuidar nuestro planeta. Recuerden que mientras no podamos volver a las actividades presenciales, estaremos transmitiendo este programa por el Facebook Live de Humanos y Otros Bichos. En el canal de YouTube también van a poder ver esta y otras transmisiones, otros programas. Y nos vemos el próximo viernes a partir de las 10 horas. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Queremos, por supuesto, agradecer a Elizabeth, que está en los controles, y al equipo técnico que nos ayuda y hace posible que ustedes puedan ver y escuchar este programa cada viernes. Me uno a las palabras de Sandrita y de todos, pues recuerden que lo que asusta no siempre es malo. Como decía David, a la gente les asusta las serpientes y por eso las atropellan a propósito. La serpiente no les está haciendo nada. Si no te acercas a ella, simplemente va a cruzar y va a pasar. ¿Cuál es el problema? Que hay otros curiosos que les encanta ir a estarles picando o alguna cosa y ahí sí pueden atacar. Pero ellos son unos cohabitantes, son como nosotros. La tierra es nuestro hogar, nosotros prácticamente arrendamos este sitio porque no es nuestro, nosotros vivimos aquí en conjunto con todas las especies de plantas y de animales que también viven con nosotros. Así que ellos tienen el mismo derecho de estar aquí que ellos, nosotros y ellos debemos convivir. Ahí es una interesante reflexión que veía el otro día, una imagen de la diferencia, cómo era antes y cómo se trata de ahora, ¿no? Si ven una araña, por ejemplo, yo tengo pavor a las arañas, a las tarántulas y todo lo demás, pero no por eso ya voy a matarla, sino me voy, espero que se vaya, o le pido a alguien que la coja y la saque de la casa, por ejemplo. Porque ella también es un habitante, no está haciendo nada malo, de hecho ella está ayudando a comerse mosquitos que pueden transmitir enfermedades, pueden comer, y otros bichos que de hecho son molestos y pueden dañar plantitas. Así que tratan, queridos amigos, de enseñar eso a las nuevas generaciones, ¿no? Que sean amigables con todos los seres vivos, como aquí mi compañera de radio, ella también es parte de este planeta. Así que ahora sí vamos a terminar con nuestra frase. Hoy nos hizo falta Alfonso, un saludo para él. Fue un gusto compartir este tiempo con ustedes y como él diría, vamos a tratar de terminar el programa en una sola voz, que no lo logramos, pero esta vez lo vamos a intentar. Bueno, a la 1, a las 2, a las 3. Que la ciencia triunfe. Fue de Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.